Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar acerca de un contrato muy interesante, el contrato de compraventa. Para ello contaremos con especialistas del tema. Para comenzar, bienvenida licenciada Laura Bejarano. Muchísimas gracias por la invitación, Montserrat. Estamos aquí para cualquier duda. Bueno, para comenzar, la pregunta fundamental. ¿Qué es un contrato de compraventa? Bueno, se dice que habrá compraventa cuando una de las partes se obligue a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho y la otra parte a su vez se obligue a pagar por ella un precio cierto y en dinero. Aunque la definición que nos da la ley en el artículo 2248 podemos decir que está un poco errónea, ya que debería decir que se obliga a transferir la propiedad de una cosa o la titularidad de un derecho. Muchísimas gracias. Para continuar, bueno, el derecho es mucha interpretación. ¿Qué quiere decir con decir habrá contrato de compraventa? Con la simple expresión de habrá contrato de compraventa quiere decir que es un contrato nominado. ¿Puede explicarnos qué es eso? Sí, claro. Un contrato nominado es aquel que está regulado por la ley y que él mismo nos va a dar la resolución. Los contratos tienen muchísimas clasificaciones. ¿Podría clasificar el contrato de compraventa? Claro, el contrato es nominado, como ya mencioné, es bilateral. Esto quiere decir que ambas partes se obligan recíprocamente y se van a preguntar qué es recíproco. Esto quiere decir que del cumplimiento de la obligación de una de las partes depende del cumplimiento de la otra obligación. Es un contrato oneroso. Esto quiere decir que ambas partes sufren provechos y gravámenes y se va a ver reflejado en el patrimonio de las partes. Y es un contrato principal. Esto quiere decir que no depende de ningún otro contrato para poder existir. ¿Todas las personas podrían adquirir, comprar algo? No, los extranjeros están limitados, por decirlo así, a comprar en la zona prohibida. Son 50 kilómetros cerca de las costas y 100 kilómetros de las fronteras, y los que estén exceptuados por la ley. ¿Qué se entendería por venta perfecta? Bueno, se dice que la venta es perfecta cuando las partes se hayan puesto de acuerdo en la cosa y el precio y cuando sean efectivos los efectos. ¿Cómo se puede pagar? Bueno, se puede pagar en moneda nacional, en parte en moneda nacional y parte en especie, en moneda extranjera y por títulos de crédito. En el supuesto, por ejemplo, que los contratantes no sepan el valor de un objeto, por ejemplo una pintura, ¿podría algún tercero definir el precio? Sí, claro que sí, un tercero puede puede definir el precio siempre y cuando las partes lo hayan pactado antes, se hayan puesto de acuerdo y las partes quedan obligadas al precio que les dé, a excepción de que los dos estén en desacuerdo. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias por la invitación. A continuación seguiremos hablando de la compraventa. En este caso hablaremos de sus modalidades. Como sabemos, son 9. Para ello tenemos a nuestra licenciada María Fernanda Anselmo Vera, que nos hablará de las más interesantes. Bienvenida. Muchas gracias. Para comenzar, en la modalidad de venta con pacto de no vender a persona alguna, ¿cuál sería su modalidad? Bueno, en esta se está imponiendo una obligación de no ser. ¿Podrías darnos algún ejemplo de esta? Sí, claro. Por ejemplo, Laura le vende una casa a Alondra, pero Laura le dice a Alondra que no se la puede vender a Leonardo. Aquí Alondra está restringiendo su derecho de propiedad, pero si Alondra le llegare a vender la casa a Leonardo, el contrato no se puede rescindir. Entonces lo que podría hacer Laura sería exigir el pago de daños y perjuicios. Se podría, por ejemplo, que en este ejemplo que me estás dando, Laura pacte en el contrato que no se le pueda vender a persona alguna. No, porque se dice que estaría limitando el derecho de propiedad, la capacidad y sacando la cosa del comercio. Ahora hablaremos de otra modalidad. De las cosas que se acostumbran gustar, pesar o medir, ¿cuál sería su modalidad? Bueno, en esta sería la condición suspensiva. ¿Puedes explicarnos qué es una condición? Sí, es un acontecimiento futuro de realización incierta. Tú mencionaste que es una condición suspensiva. Eso quiere decir que hay diferentes tipos, y si es así, ¿cuáles serían? Está la condición resolutoria y la condición suspensiva.
¿Podrías decirnos qué es una condición suspensiva? Sí, claro, esto quiere decir que se suspenden los efectos y hasta se cumple la condición. ¿Ahora podrías decirnos algún ejemplo? Sí, claro, por ejemplo, tú vas a la parisina a comprar tela. No basta con que digas que quieres tela, sino tienes que ser específica y tienes que decir que quieres 1 metro de tela y de qué tela. Hasta ahí se cumple la condición. Y por último, para que una condición sea una condición, ¿qué se necesita? No debe depender de la voluntad del doctor. Muchísimas gracias por tu Gracias a ti. participación. Como se sabe, en el contrato de compraventa, ambas partes adquieren obligaciones. Para hablar acerca de las obligaciones del vendedor, tenemos a la licenciada Alondra Vargas. Bienvenida. Muchas gracias. En resumidas cuentas, ¿cuáles serían las obligaciones del vendedor? Bueno, las obligaciones del vendedor consisten en transmitir la propiedad de la cosa, en conservar la cosa, en entregar la cosa, en garantizar las calidades de la cosa, en prestar la evicción y a pagar la mitad de los gastos de escrituración y de registro. Atendiendo esta primera obligación que decías de transmitir la cosa, en la definición de contrato de compraventa, en la primera parte dice que los contratantes se obligarán a transferir la titularidad de un derecho o de una cosa. ¿Cómo explicarías esto? Bueno, se entiende que la venta es perfecta en el momento en que se pone de acuerdo entre el precio y el objeto, pero en este caso hablamos sobre la transmisión de dominio, que consiste en liberar de tu patrimonio una cosa para que entre en el dominio de otra persona. ¿Cuáles son las excepciones donde no hay traslado de dominio? Bueno, las excepciones consisten en que no se haya especificado género en la compraventa, que la cosa objeto de la compraventa verse de cosas futuras, que esté sujeta a una condición, y en el caso de que sean títulos de crédito, que no estén pagados en el momento de la compraventa. ¿Cuál es la regla general cuando se pierde una cosa? Bueno, la cosa por regla general se pierde por culpa del deudor, salvo que haya sido por caso fortuito o causa de fuerza mayor. ¿Cuáles serían los actos de administración? Consisten en cuidar, conservar y mejorar la cosa. Tú mencionaste que una de las obligaciones del vendedor es la entrega de la cosa. ¿Solo hay un tipo de entrega de la cosa o hay diferentes? No, hay 3 tipos. Existe la entrega real de la cosa, en entregar materialmente el objeto de la compraventa. También existe la entrega jurídica, que es aquella que aunque no se haya entregado materialmente la cosa, la ley lo tiene por entregada. Y la virtual consiste en que aunque el comprador no haya recibido materialmente la cosa, ya se tenga por entregada. ¿Qué es lo que se debe de entregar? Se debe entregar el objeto material de la compraventa. Y cuando, esta es una obligación de dar, ¿cuándo lo debes de cumplir y dónde lo tendrías que cumplir? Bueno, se tiene que cumplir en el tiempo designado en el contrato y en el lugar convenido en el contrato. A falta de tiempo y lugar, bueno, en caso del tiempo se hará 30 días después de la interpelación, y en caso de no acordarse en el lugar, se hará en el lugar donde se hallara la cosa en el momento en que fue el contrato de compraventa. Al garantizar las calidades de la cosa, sabemos que esta atiende a la teoría de los vicios ocultos. ¿Qué sería esto? Bueno, la teoría de los vicios ocultos consiste en que es un defecto que la parte compradora no tenía conocimiento en el momento en que compró, ya que eso no son apreciables con los sentidos, con la vista. ¿Cuándo no habría saneamiento? En el momento en que el adquirente, a sabiendas del defecto de la cosa, decida renunciar a su derecho de ser indemnizado. Y ya por último, la última obligación que dijiste de pagar los gastos, ¿esta cómo sería? Bueno, consiste en que el vendedor está obligado a pagar por mitad los gastos de escrituración y de registro. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. A continuación vamos a hablar acerca de las obligaciones del comprador. Para ello le damos la bienvenida al licenciado Leonardo. Bienvenido. Gracias, licenciada Montserrat. Bueno, la pregunta base.
¿Cuáles son las obligaciones del comprador? Bueno, las obligaciones del comprador serían las que ya se hubieran pactado con anterioridad, pero hablando en términos generales, el comprador tiene que pagar el precio de la cosa convenida en tiempo, lugar y forma determinada. ¿Cómo se puede pagar? ¿O cómo se debe más bien pagar? Pues creo que la licenciada Fernanda ya lo comentó, pero igual te lo digo, se puede pagar en moneda nacional, se puede pagar en mitad moneda nacional y en especie, se puede pagar en moneda extranjera y se puede pagar a títulos de crédito. Ahorita justo que lo mencionas, al decir que se paga en moneda extranjera, ¿eso quiere decir que vas a asumir el riesgo del peso? ¿Podrías explicarnos más o menos cómo Sí, se aprecia tu pregunta. Mira, siempre que se pacta en moneda extranjera, siempre se van a asumir riesgos. ¿Por qué? Porque la moneda nacional siempre se está devaluando ante monedas superiores como lo es el euro o el dólar. Entonces, cuando se llega a pactar de esta forma, pues uno está sujeto al cambio del valor, en este caso del peso, en esos momentos que se asuma el contrato. ¿Cómo debe ser un precio? El precio debe ser, pues, cierto, que sea una cantidad determinada, debe ser justo y debe ser en dinero. Bueno, ¿cuál sería como la diferencia entre un precio justo y un precio, ahorita que lo mencionas, un precio vil? Bueno, el precio justo es el que normalmente se conoce a la cosa por el valor real del mercado en ese momento de la cosa, ¿no? La diferencia de precio justo a precio vil es que, podemos dar un ejemplo, cuando si yo quiero vender algo, se vende ya sea por la mitad o menos del valor real en el mercado de la cosa, o cuando se vende al doble del precio real del mercado de esta misma. Y por último, ¿qué sucede si no se pactó dónde se va a pagar? Bueno, en este caso es bastante sencillo. Simplemente, pues, donde se fuera a pagar la cosa, ahí mismo también se hace la entrega. Bueno, muchísimas gracias por tu participación. Sí, a ti. A continuación hablaremos de la venta judicial. Cuando hablamos de venta judicial, ¿qué se entendería por venta judicial? Significa que es solicitada por un juez. ¿Qué es la venta judicial? Es una excepción al consentimiento en donde el vendedor, aún en contra de su voluntad, debe vender por orden del juez. ¿Por qué se da esta venta judicial? Digamos que es una forma especial de comprar o vender. ¿Cuáles serían estas características que tenga la venta judicial? La primera, que no importa que el vendedor no quiera vender porque el juez firma en su rebeldía, participa un particular y la autoridad judicial, y la última característica es que es un acto público procesal. ¿Quiénes no podrían participar en el remate? Sería el juez, el secretario, sus procuradores, empleados del juzgado y fiadores y tutores. ¿Cómo debe ser este pago? Debe ser un precio cierto y en dinero. Le damos muchísimas gracias, licenciado Emiliano Cejudos, y muchas gracias a todos. Gracias a ti.